Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en esta ocasión a nuestro top para 3 y 4 jugadores. Este top va a consistir en juegos que se juegan muy bien y que a nosotros nos encanta jugarlos a 3 y 4 jugadores. No van a ser solo juegos que lleguen hasta los 4 jugadores, como veréis hay alguno que llega hasta más, pero a nosotros nos gusta y lo disfrutamos mucho para 3 y 4 jugadores. Vamos a empezar con 5 menciones especiales que realmente van a ser 10 porque van a venir en parejas de 2 y como sabéis dejaremos en la línea de tiempo todos los puntos para que vayáis viendo las menciones especiales y el top final. Así que vamos a empezar los primeros con 2 menciones especiales de juegos familiares que se pueden jugar muy bien con niños o podemos jugar solamente personas mayores, ambos que tendrán pique. El primero, Prehistorias, un juego de 30 minutillos, 8 años o más, de 2 a 5 jugadores que nosotros disfrutamos mucho a 3 y 4 jugadores. Un juego de losetas, de conseguir una serie de objetivos, también con una selección de cartas que está bastante entretenido y que además nosotros tenemos la expansión, que no es uno de juegos, o sea, no somos muy ávidos a las expansiones, pero en este juego en concreto lo recomendamos porque le da un plus y hace que lo vuelvas a sacar a mesa. Así que cuando lo tengas un poquillo quemado, la expansión además es muy barata y merece la pena. Por cierto, un juego de Maldito Games que no lo he dicho. El siguiente, Pelusas, un juego traído a España por Mercurio, 8 años o más, 2 a 6 jugadores, 20 minutillos, que a nosotros nos gusta mucho jugar a 3 y 4 jugadores. Pelusas es un juego que vais a poder disfrutar mucho, que es como un push your luck que además te pica porque le quitas cartas a los otros jugadores. Un juego que, como digo, un ámbito muy familiar, pero muy picajoso, así que los adultos también lo disfrutarán. No voy a hablar más de Pelusas porque se conoce ya mucho. El siguiente que quiero comentar, la siguiente pareja que quiero comentar, es bastante más grandote la pareja y vamos a hablar de Flamecraft y Stone Age. 2 juegos de iniciación o que nosotros consideramos de iniciación y por eso los hemos traído en parejas. 2 juegos que nos encantan para poder empezar a meter a la gente el gusanillo y 2 juegos también que para jugar o empezar a jugar con niños y que para partidas un poco más relajadas tienen su chicha y que cuando los empiezas a saber jugar molan mucho. El primero, Stone Age. Yo tengo la versión alemana, pero aquí en España está traído por The Beer, de 2 a 4 jugadores mayores de 10 años, 60-90 minutillos. Es uno de los juegos más antiguos de colocación de trabajadores, pero que no ha perdido su esencia y que merece mucho la pena aún a día de hoy. Seguro que lo podéis encontrar rebajado, lo podéis encontrar saldado o de segunda mano y os lo recomiendo mucho si estáis empezando en los juegos y queréis uno de colocación de trabajadores. Y otro, Flamecraft, un juego traído a España por Maldito Games, de 1 a 5 jugadores, 60 minutillos y 10 años o más. Como veis, ambos para a partir de 10 añitos, ambos muy buenos para la colocación de trabajadores. En el caso de Flamecraft tenéis una opinión y una reseña que os dejaré por aquí. Flamecraft es de un único trabajador, por lo tanto nos ayuda a esa gestión para aprender lo que es la colocación de trabajadores con un único trabajador, muy amable, muy bonito y realmente a nosotros nos gusta mucho. O sea que aunque este juego tranquilamente podría haber estado dentro del top, de hecho María lo había puesto dentro del top, yo lo he sacado porque me parece buena mención especial para precisamente esto, para darle esas pinceladas de juego de iniciación. Bueno, ahora ya pasamos a 2 que podrían ser considerados parties que funcionan muy bien a 3 y 4 jugadores como Smarten, un juego de SD Games. Aquí no tengo la cajita, os dejaré por aquí la ficha técnica. Es de a partir de 2 jugadores hasta 8 pone, pero realmente con que hagáis equipos podéis jugar incluso más de esos 8 jugadores. Un juego de preguntas que a nosotros nos gusta mucho a más de 3 y 4 jugadores, pero hay que decir que para jugar en modo solitario, bueno, en solitario quiero decir sin equipos, a 3 y 4 funciona muy bien. A nosotros nos gusta más
a más gente, por eso lo hemos traído dentro de mención especial, pero que sepáis que funciona muy bien. Y parties para 3-4 jugadores no hay tantos. Y el otro es este Show Clover, traído a España por Asmodee, un juego de palabras de 3 a 6 jugadores, 10 años o más y 30 minutos de duración. Pues un juego de palabras que, como digo, consiste en... es un juego cooperativo. Deberemos poner una serie de pistas enlazadas en nuestro trébol, de ahí esta de aquí, y tendremos que unir palabras. Entonces luego, una vez que hayamos puesto las pistas, quitaremos las tarjetas y los demás jugadores deberán ponerlas. Dos juegos party que a nosotros nos gustan, ya que se pueden jugar y disfrutar muchísimo a pocos jugadores. Y ya vamos a ir acabando las menciones especiales. Las dos siguientes que hay, que ya no sé dónde las voy a meter, son ya juegos un poquito más de nicho, que se podría decir. El primero, este Marvel Zombies. Un juego de 1 a 4 jugadores, 14 añitos o más, 1 hora de duración. En un zombicide con la temática de Marvel, por lo tanto ya tiene mucho ganado. Y que es el primero que se puede jugar con 4 héroes. Por lo tanto, se disfruta muchísimo a 3 y 4 jugadores. El zombicide hecho en versión reducida, versión lite, como lo queréis decir. Pero que mola muchísimo. Ahí dejamos ese. Y el siguiente también tiene que ver con Marvel. Es este Marvel United. Un juego de 1 a 4 jugadores, 10 añitos o más. Y la duración no la pone, pero bueno, alrededor de 1 hora aproximadamente, creo recordar. Y en este lo que tendremos tendremos un círculo de localizaciones, tendremos que ir rescatando a una serie de personas, tendremos que ir matando al enemigo y conseguir superar el escenario. Otro jueguito que además tiene unas minis muy chulas y que se disfruta también mucho a 3 y 4 jugadores. Y para acabar las menciones especiales, estos dos juegos ya podían haber estado tranquilamente dentro del top porque son dos auténticos juegazos económicos y que tienen que ver con el tema de las fábricas o de la construcción y tal. Estamos hablando de Fábricas Fantásticas y Future Inc. Fábricas Fantásticas de 1 a 5 jugadores, 45 minutos a 60 minutos y 14 años o más. Ya empiezan a ser dos juegos sesudotes. Este Fábricas Fantásticas, un juego de cartas ya con bastante meollo, de cartas, de dados, porque hay que tirar una serie de dados y necesitamos ir completando las cartas para ir fabricando, ir consiguiendo recursos y con esos recursos seguir avanzando en nuestra factoría. Un juego que ya digo que es muy sesudete, que merece mucho la pena y que nosotros disfrutamos a 3 y 4. Pero que se ha quedado fuera, al igual que este Future Inc. Un juego de DMZ, un juego de 2 a 4 jugadores, 8 años o más, 45 minutillos. Un juego económico que tenéis un cómo se juega en el canal en un minutillo. También creo recordar, sí, que tengo opinión, que intentaré dejaros por aquí arriba. Future Inc., un juegazo que me ha dado pena no meterlo en el top 10, pero que se ha quedado fuera por los pelos. Tal vez, si lo hubiéramos jugado más en los últimos meses, tal vez este juego hubiera entrado a cambio de alguno de los demás. Cualquiera de estos juegos que tenemos por aquí los vais a poder jugar y disfrutar mucho a 3 y 4 jugadores. Estas son nuestras menciones especiales y pasamos ya con el top 10. Y empezamos con el top 10. Empezamos con el top 10 de mejores juegos para nosotros de 3 y 4 jugadores. Vamos a intentar meter aquí el máximo posible, pero creo que voy a tenerlo que dividir en dos partes y hacer top 5 y del 10 al 5. Empezamos por el top 10. Vamos a empezar con un juego News 4, un juego que pesa la caja una auténtica pasada, de SD Games y GenX Studio, de 1 a 5 jugadores, 20 a 100 minutos, 12 años o más. Un juego que son 20 minutos por jugador, por lo tanto a 3 jugadores sería una horilla y a 4 jugadores serían 80 minutos. Un juego el cual nos trae V. Rosenberg, un juego que aúna mecánicas de agrícola, de alertado
de juegos de este estilo de el señor Uwe Rosenberg, que nos traslada a Noruega, creo recordar, en un juego pesquero con temática pesquera, en el cual vamos a tener que ir consiguiendo una serie de recolecta de peces y con una serie de trabajadores y demás. Un juego que lleva bastante, que parece más complejo cuando te empiezas a sacarlo. Un juego que parece bastante complejo, pero que luego, una vez que lo has empezado a jugar, ya parece o es más sencillo de lo que inicialmente parecía. Un juego que me gusta en solitario, un juego que a dos lo jugaría, pero no creo que sea su mejor número, y que para mí su mejor número es 3 y 4 jugadores. Lo primero, por tiempo, porque en una horilla aproximadamente se puede jugar tanto para 3 y 4 jugadores, sobre todo cuando ya habéis jugado más partidas. Un juego que creo que simplifica mecánicas y tiempo de juegos como Agrícola, al cual nosotros jugamos hace muchos años, y este juego News 4 nos ha venido bien para refrescar o para revisitar o para retomar esas mecánicas de Agrícola que dejamos ya hace tiempo, porque este juego lo vendimos hace mucho. Así que este News 4, no le tengáis miedo si os gustan los euros. Es un juego bastante chulo a mi modo de ver. Creo que tal vez en España no ha tenido la repercusión y el bombo que debería haber tenido, porque a mí personalmente me gusta bastante. Así que este News 4 es el top 10. Vamos con el top 9. Un juego, como sabéis, estos tops no son solo míos. Hacemos una mezcla de puntuaciones entre bastantes personas de los grupos de juego, y estamos hablando de Ticket to Ride, un juego que en este caso yo tengo una versión de estas pequeñitas de 2 a 4 jugadores, 8 años o más, 10-15 minutillos, un juego bastante rápido, que es un juego muy disfrutable. En este caso os vale tanto el Ticket to Ride Londres, San Francisco, cualquiera de estos pequeñitos, o iros al grande. Un juego que consiste en hacer rutas, ir del punto A al punto B con los colores que nosotros tengamos, y bueno, que nosotros tengamos no, que nosotros vayamos consiguiendo con las cartas y que nos marquen el camino. Estas versiones más pequeñitas son más reducidas tanto en juego como en duración, y a mí me gustan mucho, porque el juego no es uno de mis juegos preferidos, pero así lo juego y lo disfruto más con estas versiones pequeñitas. Un juego de rutas que ya tendréis que conocer porque es un clasicazo, y que creo que debería estar en este top 10 de 3 y 4 jugadores, porque a nosotros, a esos números, nos gusta mucho. Y no voy a hablar mucho más de este Ticket to Ride porque es un clásico que imagino que todos conoceréis. Así que pasamos ya al top 8. Top 8, que es Mysterium Park, un juego de Libellus traído a España por Asmodee, de más de 10 años, 2 a 6 jugadores y 28 minutos de duración. Mysterium Park es un juego que mezcla mecánicas del Dixit con averiguación de cosas tipo Cluedo, en el cual el medium nos dará una serie de pistas a cada uno de los jugadores para que controlemos la ubicación, el personaje. Y esas pistas son unas cartas muy bonitas, y a través de esas cartas nosotros tendremos que identificar. Es un juego cooperativo, por lo tanto, aunque nos dé la pista a nosotros, esa pista que nos da a nosotros puede servir también a nuestros compañeros, aparte de para ayudarnos a decidir cuál es, para intentar quitar pistas o si tienen dudas otro jugador entre dos, pues si nos la da a nosotros, puede ser que ese otro jugador la deba quitar. Un juego que, si os gusta los juegos tipo Dixit, este juego os puede encajar muy bien. Mysterium Park es un juego, una versión reducida a lo que sería Mysterium. Un juego que a nosotros se nos hacía un poco largo, un poco pesado, y que este Mysterium Park ha conseguido reducirlo de tal manera que echar una partida a este Mysterium Park siempre que queramos. ¿Y por qué 3 y 4 jugadores? A 2 no me gusta, ya lo digo, creo que he dicho que va desde 2, ¿no? Sí, de 2 a 6 jugadores. A 2 no nos gusta, lo hemos jugado alguna vez y no nos parece que sea un juego para 2.
5 y 6 jugadores, el juego está bien, pero sí que se puede hacer un poco más largo, un poco más, más pesado, más tedioso, porque hasta que todos los jugadores no han encontrado su zona, no se pasa de fase. A 5 y 6 jugadores, sobre todo a 6, no nos encaja tanto como a 3 y a 4. De ahí que este juego sea el top 8 de este top. Y el siguiente, un juego que no está más arriba, es este Guild o The Guild of Merchant Explorer de Delirium Games, un juego de 45 minutos, 1 a 4 jugadores, 14 años o más, en el que una de las cosas buenas que tiene es que tiene de que todo el mundo juega a la vez, y que, como digo, no está más arriba, no está más arriba en el top, porque ha llegado recientemente a casa. Lo probamos en Interocio, lo probamos a 2, nos gustó. Lo he probado solitario, me ha gustado, la verdad. Y a 3-4 jugadores creo que se disfruta muy, muy bien. Realmente es un multisolitario, jugamos todos a la vez. Tiene una pequeña interacción del que coge alguna cosa. Pero bueno, es un juego, yo considero, multisolitario, que a 3-4 jugadores se disfruta mucho, en el cual tenemos que hacer una ruta en el mapa dependiendo de las cartas que queremos seleccionar. Eso nos dará unos cubitos que nos irán haciendo nuestra ruta para llegar a determinados sitios. Consta de rondas, y cuando acabe la ronda, a los puntos que hemos llegado ya serán nuevos puntos de salida para la siguiente ronda. Un juego que, como digo, no está más alto, y aún así está en un top 7, no está más alto porque acaba de llegar. Si no, yo creo que estaría dentro del top 5 sin lugar a dudas. The Guild Merchant Explorer of the Merchant Explorer, un juego que uno de los problemas que tiene es que se puede mover, si mueves la mesa se pueden ir todos los cubitos al garete. La gente dice que podría haber sido un roll and write. A mí esta decisión de que sean cubitos y tal me mola, se juega y se ve bastante claro, y realmente es un juego que para mí, al igual que News 4, debería de haber sido... debería haber llevado más bombo y debería de haber tenido más repercusión el año pasado cuando salió. Pero bueno, para nosotros este The Guild of Merchant Explorer precisamente se quedó ahí en tierra de nadie hasta que lo probamos este año en Interocio, y una vez que lo probamos ya decidimos que lo teníamos que comprar. El siguiente, y es un juego ya de cajita pequeña, de los pocos de cajita pequeña que hay, se podría considerar un filler, aunque su duración puede ser un poquito larga porque hay que llegar a 100 puntos. 2-4 jugadores, 45 minutos, 8 años o más. No todo lo que vamos a sacar van a ser euros, van a ser juegos de una duración un poco larga. De hecho, este Ticket to Ride y este Cabo son de duración más cortita. Y aunque pongan 45 minutos, como lo podéis hacer a partidas más cortas, en vez de a 100 puntos, lo podéis hacer a 50, 40, echar 3 partidas y el que gane de las 3 será el que más puntos consiga, pues será el ganador, y así lo hacéis más cortito, también lo podéis hacer más largo. ¿Qué consiste este cabo? Nosotros tendremos 4 cartas boca abajo en nuestra sección de juego. Y cada jugador tendrá 4 cartas en su sección de juego. Veremos 2. Y consiste en tener la menor puntuación posible. Por lo tanto, nosotros deberemos quitarnos las cartas altas. Las que hemos visto ya, pues lo sabremos para saber quedárnoslas o no. Las que no hemos visto será un poco de duda. Y además hay una serie de cartas que tienen unas acciones. Esas acciones son las que le dan chicha, porque puedes mirar tus cartas, mirar cartas de otro jugador y cambiarle cartas a otro jugador. Aparte de eso, también tiene un plus en el que cuando tú tienes 2 cartas iguales, las puedes descartar las 2 a la vez y quedarte con una única carta. Eso sí, si fallas, sumarás una quinta carta a tu zona de juego. Un juego muy rapidito, muy fácil de jugar, muy, muy, muy picajoso, que nos gusta muchísimo, que lo recomendaremos tanto para portables como para este top, incluso para 2 nos gusta bastante, y que no podía faltar en este top. Y como veis, está en el top 6, o sea, un juego muy sencillito, muy rapidito, muy picajoso, que llega hasta el top 6 por delante de estos
juegos bastante más rimbombantes, por decir de alguna manera. Y ahora voy a quitar todo esto de aquí y vamos con el top 5. ¿Y qué os está pareciendo el top hasta ahora? Por ahora, top 10 Newsford, top 9 Ticket to Ride, top 8 Mysterium Park, top 7 Merchants Explore y top 6 Cabo. Y para que veáis lo heterogéneo que son nuestros grupos de juego, os sacamos Malas Compañías, un juego traído a España por Asmodee, 8 años o más, unos 6 jugadores, 30 minutillos de Asmodee, un juego que nos coge la mecánica que en su día trajo Machikoro. Es un juego que se parece mucho a Space Base y que entre Space Base y Malas Compañías nosotros nos decantamos por Malas Compañías. Lo primero por la temática, sabéis que la temática espacial no nos va mucho, y aparte porque este juego nos parece más sencillo y amigable para gente que sea menos jugona o más novata, por decirlo de alguna manera, para iniciar. Este Malas Compañías, como decía, es un juego en el cual tiramos unos dados. El jugador que lanza los dados elegirá 2 combinaciones y el resto de jugadores jugarán todos a la vez y elegirán una de esas 2 combinaciones. A partir de ahí tendremos una serie de cartas que nos harán unas acciones, nos darán unos recursos y iremos completando rondas hasta que se lance el final de la partida. Un juego muy divertido, muy rápido, muy sencillo y que ha conseguido sobreponerse al hype y a la mala leche que nos hicieron con este juego. Este juego inicialmente iba a costar 35 euros, lo subieron a 40 y al final salió por 45 euros. Iba a salir, no me acuerdo del mes, pero salió como 8 meses después. Por lo tanto, ya se nos había pasado el hype, ya estábamos pensando, hasta dudando si lo comprábamos o no, pero al final lo compramos y es uno de los juegos que más nos gustan de toda nuestra ludoteca. Así que este Malas Compañías lo tenéis en el top 5 de este top de 3 y 4 jugadores. Y llegando hasta 6 jugadores, ¿se juega mejor a 3 y 4? La verdad es que sí, a 5 y 6 jugadores también se disfruta, pero nos parecen partidas más rápidas y más reñidas y que se nos hacen mucho más fluidas a este número de jugadores de 3 y 4. Si queréis, haremos en el futuro un top de 5 y 6 jugadores y tal vez también veáis este Malas Compañías, porque salvo a 2 jugadores que no nos gusta, en el resto sí que nos gusta bastante, pero a 3 y 4 lo disfrutamos muchísimo. Y pasamos ya al top 4. Este top 4 ya pasamos a juegos que ya se podría decir tienen ya un renombre, ya los vais a ver más normal que estén en este top, y empezamos con este Tribur del Viento, que es de los que quedan el juego más reciente. Lleva un año, menos de un año en la ludoteca, ayer de 2 a 5 jugadores, 60 minutos, 14 años o más, de Transit Games. Un juego que, para el que no lo sepa, es un juego de set collection, de colocación de trabajadores, de gestión de recursos. Los recursos eran estas cartas. Las cartas, una de las cosas es que las ven todos los jugadores que hay, y hay acciones que jugaremos con el de la izquierda y el de la derecha, o compitiendo contra ellos para ver quién es la mayoría y saber qué número de recursos te vas a llevar. Aparte, en nuestro tablerito personal deberemos ir colocando una serie de cosas que nos darán puntuación al final. Un juego que, la verdad, a nosotros cuando llegó nos gustó, que ahora tenemos un poco parada, también es cierto, un poco parado, pero por la cantidad de juegos que nos llegan, que compramos, que miramos, que jugamos, tenemos ese hándicap de que no podemos jugar a todo lo que tenemos por falta de tiempo. Y este Tribur del Viento es ese típico juego que estás deseando jugar más, pero que como que cuesta sacarlo. Y este Tribur del Viento no está más arriba porque lo que se viene, telita. Pero este Tribur del Viento es un juego que nos encanta. Además, unos componentes increíbles, un tipo de juego excelente. Se disfruta cualquier número, pero a 3 y 4 jugadores nos encanta, por encima de 5 y por encima de 2.
Tribu del Viento es un juego que recomendaremos, yo creo que siempre, y que ha venido a la ludoteca para quedarse. No es el típico que tiene hype en el momento en el que sale y luego se queda un poco atrás. No. Este Tribu del Viento yo creo que se va a quedar en la ludoteca mucho tiempo. Y es un juego sencillo que parece más complejo, al igual que con News 4 parece más complejo y te puede apabullar por el montón de cosas que hay, pero luego no es tan difícil como parece. Y llegamos al top 3, llegamos ya a los juegos que de verdad nos gustan, que recomendamos 100%. Seguramente con este top 4, incluso el top 5, ya los recomendaríamos al 100%. Igual en más compañías no a todo el mundo le puede encajar, pero a nosotros nos gusta muchísimo el Tribu del Viento. A partir de ahí sí que recomendamos los 4. Pero este top 3 es Everdell, un juego que ya tiene tiempo, pero que nosotros lo hemos recibido hace poquito, de 1 a 4 jugadores, 10 años o más, 40-80 minutos. Un juego de cartas muy bonito, set collection, de combos, de colocación de trabajadores, de gestión de recursos. Un juego en mesa muy bonito que a la gente no le deja sin una opinión porque o gusta o no gusta. Sí que creo que el tema del árbol para mí es innecesario y que se lo podían ahorrar y con eso el juego saldría más barato. Y además nosotros, porque tenemos unas piezas de 3D que nos hicieron en Ludosaurus, que así puedes poner la carta en vertical y no te tienes que estar levantando. Pero aparte de ese handicap del árbol y que a la gente puede que el árbol le guste o no le guste, el juego está muy bien y nos ha gustado mucho. A 1 no lo he probado, a 2 me pareció un juego que está bien, pero se disfruta muchísimo más a 3 y 4 jugadores. Creo que a 4 es su número perfecto para poder jugar. Que a mí, si acaso, lo que menos me ha gustado ha sido el desenlace de final de partida. El último turno me parece como demasiado... puedes ir muy empatado a puntos y tal, pero ya en el desenlace, en la última ronda, ¡brum! Y es lo único, si acaso, que no me ha gustado. Igual es porque aún no le he pillado el tino, pero a mí en general el juego sí que me ha gustado y tenéis que ver que está top 3, que aun teniendo en algunos casos, porque como he dicho antes, sumamos varias personas de grupos que nos ayudan a hacer los tops, ha tenido alguna puntuación baja, pero el resto lo ha apuntado también para poderse alzar con este top 3, así que Everdell. Un juego que, claro, igual a la gente ya esperaba aquí cosas más novedosas, pero es que nosotros lo hemos recibido hace poquito y como veis hay un poco de todo, juegos más nuevos, juegos más viejos, y de hecho los que vienen ahora muy nuevos no son. Pasamos con el top 2 y es un auténtico juegazo de GenX Games, de 1 a 100 jugadores, creo que ponía, porque llevaba 100 hojas. A ver si lo veo. Sí, 10 años o más, 1 a 100 jugadores. Realmente podéis jugar todos los que queráis. 30 a 45 minutos. Pone 100 jugadores porque son el número de hojas que hay, pero podéis jugarlo si tenéis más copias, incluso más, pero vamos, no me imagino jugando 100 personas al Cartógrafos. Cartógrafos es un roll and write o un flip and write en el cual tendremos 4 estaciones, una serie de cartas que nos irán saliendo. Con ello iremos realizando como nuestro mapa, y en el cual también habrá oponentes que nos dibujarán las otras personas. Es un flip and write que realmente me parece que está mejor tematizado y mejor llevado que otros como puedan ser Welcome to. O sea, este Cartógrafos me parece un auténtico juegarral. ¿Podrían haber estado el Welcome to aquí también? Pues posiblemente también podría haber estado y estaría seguramente a la altura de este Cartógrafos. Pero hemos querido meter este Cartógrafos como roll and write, como el mejor roll and write que tenemos, o flip and write, porque es el juego que más nos gusta, junto con Welcome to edición coleccionista. Pero es que este Cartógrafos a 3 y 4 funciona de maravilla. Esa interacción de cuando salen los enemigos, tenerle que coger el mapa al de al lado, pintarle y fastidiarle posibles combos o desarrollos más grandes que quiera hacer, le da un toque al juego, ese picante necesario para que
esté un paso por encima tal vez de ese Welcome to. Aparte, Welcome to a nosotros nos gusta incluso a 6 jugadores, nos gusta a un número muy alto, y sin embargo este cartógrafo lo disfrutamos más a 3 y 4 jugadores. Es un flip and write, que ya os digo, un flip and write, ¿qué diferencia hay un flip y un roll? El flip es a través de cartas, cogeremos una serie de cartas y tendremos que hacer unas acciones a través de esas cartas, mientras que el roll and write es tirando dados. Bueno, pues este cartógrafos, nosotros aún no tenemos ninguna expansión, pero estoy pensando en pillar alguna porque igual se nos empieza a quedar ya un poco parado, y me han dicho que las expansiones le dan una vuelta y que incluso lo llegan a mejorar. Cartógrafos. El que no lo conozca, bueno, me extraña que haya gente que no lo conozca, pero para por si acaso, revisarlo si os gustan los flip and write o los roll and write, porque este cartógrafos lo debéis conocer. Está ambientado en el mundo del role player. Toda la ambientación de role player la hace GeneX, y este cartógrafos es posiblemente su máximo exponente o el juego que más ha triunfado de los que cuentan en toda la saga. Y pasamos hasta a nuestro top 1, el cual no tiene ningún tipo de dificultad para la mayoría de gente que nos siga si seguís un poquito nuestro canal, porque estamos hablando de Cascadia. También nos vale Verdant. Ambos juegos los disfrutamos mucho a 3 y 4 jugadores, pero son de la misma saga, los mismos creadores, y consideramos que sacar los dos en el top no nos ha molado la idea, así que hemos sacado este Cascadia, pero valdría Cascadia y Verdant. Cascadia, traído a España por Delirium, de 1 a 4 jugadores, 30-45 minutos, 10 años o más. Tampoco hay mucho que hablar de este Cascadia, ¿no? Cascadia es el juego en el que tendremos que ir cogiendo una ficha de hábitat, una loseta de hábitat y una fichita de animal, las iremos colocando, y esos animales, dependiendo de la cercanía que haya a otros animales iguales o diferentes o parejas o cosas así, habrá una serie de objetivos que nos irán dando puntos al final de la partida. También los hábitats, contra más grandes sean, también nos darán puntos, y ahora incluso sabéis que han sacado la expansión de Cascadia Hitos, que llega hasta 5 y 6 jugadores. Pero estamos hablando del top de 3 y 4 jugadores, y este juego nos parece increíble a ese rango de jugadores. Cascadia está chulo a un jugador, a 2, a 3 y a 4. O sea, es un juego que nos parece increíble. Sabéis que posiblemente sea el juego favorito de María, posiblemente sea el juego favorito de mi madre, y en general en los grupos de juego este Cascadia la gente nunca se niega y siempre dicen ¿cuándo echamos un Cascadia? Así que este Cascadia tenía que estar en lo más alto, porque funciona como un tiro a 3 y 4 jugadores. No le voy a dar muchas más vueltas a Cascadia, porque me imagino que lo conoceréis, al igual que muchos de estos 10 juegos. Y ya lo dejamos ahí si queréis. Así que si queréis un top de 5 y 6 jugadores también, dejadlo en comentarios, o simplemente reventar el botón de like, suscribiros si no lo estáis, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas gracias por llegar hasta el final. Dale a like si te ha gustado, comenta, suscríbete. Acuérdate que tenemos 5% en tu primera compra en Ludosaurus. Pásate por nuestro Instagram, acuérdate que tenemos TikTok, y ¡nos vemos!